Listo, profe. Entonces vamos a iniciar. Dame un segundito. Ya. Bueno, entonces vamos hoy a hablar, lo estaba diciendo ahora, vamos a hablar de uno de los test que podemos realizar de muchas maneras, obviamente con plataformas de salto, con plataformas de fuerza, con sensores ópticos, con filmación en Kinovea, de miles y miles de formas o herramientas puedo utilizar para hacer la evaluación de la fuerza reactiva a través del drop jump. Pero ante todo, lo más importante, como siempre nosotros lo decimos, es poder tomar estos datos y volverlos prescripción y volverlos ejercicio, porque ahí es donde toma vida la evaluación realmente del rendimiento deportivo. Poder hacer algo a través del dato. El drop jump, que es el tema que vamos a hablar hoy, o la pliometría, como lo pongo en la parte inferior, el concepto real de entrenamiento pliométrico es un concepto que, como pongo en el título, no deberíamos jugar con este tipo de metodologías porque es uno de los elementos neuromusculares más finos y de máxima exigencia en términos de carga, en términos de estímulo neuromuscular, y que tenemos que tener obviamente un proceso adaptativo para llegar a él, pero también a la hora de entrenar tengo que tener en cuenta unos aspectos bien importantes para que ese efecto real que tiene esta excelente herramienta, que es el trabajo de reactividad o el trabajo pliométrico, pues nos surja en el organismo del deportista el efecto real y no salgamos aporreados por la pliometría o el mismo método de entrenamiento nos termine lesionando. Ese es el mensaje con el que inicio, y es efectivamente siempre aclarando que la pliometría como método, no cualquier tipo de saltabilidad o de saltos entre conos o entre platillos, va a ser un trabajo de tipo pliométrico o con una metodología pliométrica, pero cuando ya hablamos de altura de la valla, cuando ya hablamos de caída de un banco, tengo que tener en cuenta otros parámetros que van a ser muy importantes de tener en cuenta. Hablo con esto con propiedad, obviamente, como lo hablábamos en algún momento en otras capacitaciones, porque así como fui un beneficiado del entrenamiento de tipo pliométrico, el entrenamiento de la fuerza, también, como el video anterior, también fui aporreado por este tipo de metodologías con una serie de lesiones, como la ruptura del tendón de Aquiles, como una discopatía del E5, S1 y algunos problemas en las articulaciones, porque tal vez el volumen o tal vez la poca adaptación para prepararnos para este tipo de entrenamiento llevó unos procesos de sobrecarga, que la idea es entender cómo mitigar esto y poder vernos beneficiados, vuelvo y repito, de esta excelente herramienta de entrenamiento. Entonces, si nosotros vamos a la historia de este tipo de metodología, personalmente me he aferrado a muchos compañeros, a muchos autores, y hemos evaluado el salto vertical hace más de 16, 17 años. Podemos hablar que venimos evaluando el salto vertical, pasando por diferentes medios de evaluación, desde Kinovea, desde plataformas de contacto, desde sensores ópticos, desde hoy en día que trabajo obviamente con nuestro equipo, con Wheeler Young, con las plataformas de fuerza, hasta aquí también en Estados Unidos. En este momento estamos haciendo evaluaciones con cámaras de alta velocidad que todas nos van a mostrar lo mismo, y vuelvo y repito, lo más importante, obviamente unos con más precisión que otros, pero lo más importante va a ser interpretar el dato. Ahora, este tema que nos apasiona tanto, lo hablábamos ahora, que yo podría decir que hace 10 o más años no he pasado 1 o 2 semanas sin realizar una evaluación de salto vertical, pues nos ha llevado a hacer una serie de publicaciones y también de avances tecnológicos para poder entender mejor este medio de entrenamiento que es la saltabilidad, porque realmente es un medio de entrenamiento que tenemos todos a disposición sin ningún tipo de costo, sin ningún accesorio
pero lo puedo utilizar tanto para la mejora de la fuerza como también para la mejora de la reactividad, que lo vamos a ver ahora. Entonces, hemos hecho una serie de investigaciones, hemos hecho validaciones del sensor de salto, hemos hecho correlaciones, como el último artículo, entre la dermatoglifia o la parte genética y también el perfil neuromuscular. Hemos, este último artículo que está por salir, donde relacionamos justamente uno de los temas que vamos a ver hoy, relacionamos la velocidad en jugadores de fútbol profesional entre 20 metros, que sería más una fase de aceleración, 50 metros, una fase de velocidad, y cuál de los tres saltos dentro del protocolo de Bosco tiene una mejor correlación con respecto a las fases de velocidad, para nosotros ir entendiendo mejor esto. Y por último, obviamente, el segundo libro que ya está también para publicarse, donde nosotros hablamos de todo o tratamos de abarcar los componentes del entrenamiento a través de la saltabilidad. Y en el día de hoy vamos a hablar mucho de este capítulo 4, me equivoqué, desde el capítulo 3 y 4 del libro, donde vamos a entender primero la neuromecánica del drop jump para poder interpretarlo y poder prescribir. Un poquito de historia también para llegar a esto, es que obviamente esto nos ha costado cierta profundización, y es lo que quiero hoy traer como el sumo del asunto, traer la parte más fina y no meternos tanto en la profundidad para no complejizar el contenido del tema, que puede ser muy complejo, como también lo podemos hacer muy fácil. Aproximadamente hace 17 años desarrollamos el primer sistema de evaluación de salto. Pongo esta cabina telefónica porque no sé si hay compañeros en la sala que en ese momento estaban conmigo en la universidad y me ayudaron a subir una cabina hasta el auditorio, donde desarrollé en ese momento un sistema de evaluación del salto a través de resortes, donde en la medida en que se deformaba el resorte me daba en una regresión lineal el nivel de fuerza que estaba generando el deportista, y por fuerza pues lo transformamos a potencia, velocidad, en fin. Y ese fue el primer sistema que nosotros desarrollamos, obviamente ortodoxo, pero de alguna manera ya empezamos a tratar de buscar la forma de interpretar la saltabilidad. Después pasamos a la utilización de dispositivos o de tecnología gratuita, como fue el caso del Kinovea en el 2016, cuando desarrollamos una tabla de Excel, y a través del análisis de los rebotes, el tiempo de vuelo, el tiempo de contacto, la fórmula de altura, el peso del deportista, pues obviamente sacábamos los valores de fuerza, potencia, velocidad, reactividad, índice de reactividad, todo esto, hasta que hace unos años atrás, 2019, desarrollamos nuestro sistema de salto Wheeler Jump, y hoy estamos a punto de lanzar nuestro sistema de evaluación de plataformas de fuerza, Wheeler Force. No quedándonos obviamente allí, estamos también avanzando con un sistema integrado entre las plataformas de fuerza y la electromiografía para medir realmente el comportamiento neuromuscular, que sería la electromiografía, y las producciones de fuerza, que sería la cinética, perdón, o sea, genero fuerza, pero ¿qué grupo muscular realmente está, o cómo están funcionando los grupos musculares al momento de generar ese tipo de fuerza? Entonces, esto a modo de introducción, vuelvo y repito, para contar un poquito de lo apasionante que ha sido este tema en los últimos años para entenderlo, como lo vamos a hablar hoy. Obviamente, si vamos a hablar de la pliometría y del drop y del death jump, pues indiscutiblemente tenemos que hablar de uno de los padres de este tipo de metodología, que fue el entrenador soviético Yuri Bershonsky, donde, perdón un segundo acá, donde fue uno de los primeros o los pioneros de empezar a introducir esta metodología al entrenamiento o al rendimiento deportivo. Anteriormente ya se habían hecho estudios desde el punto de vista médico, entendiendo obviamente que después de que había un estiramiento muscular brusco, como es la fase excéntrica, pues se generaba una potenciación en la fase de impulso. Ahorita hablábamos de la ley, de la tercera ley de acción-reacción. Cuando había un choque o un acortamiento muscular brusco, pues después aparecía una potenciación inmediata en la fase de propulsión. Entonces, esta fue, digamos, el primer entrenador que empezó a mostrarnos a todos en el mundo del entrenamiento. Obviamente, hoy en día
con muchas cosas que dejamos aparte, porque todos nosotros sabemos que las características de la población de deportistas que tenía este entrenador en esta época, pues eran jugadores de voleibol, eran saltadores de triple, saltadores de largo, eran atletas y los niveles de fuerza que tenían este tipo de deportistas, pues obviamente no son ni medianamente parecidos a los de nuestros deportistas, y dentro de las particularidades que él pone en esta metodología de entrenamiento, pues nosotros tenemos que también contextualizarlas con nuestra población y no irlas a pasar al pie de la letra, porque hay aspectos como algunos de los que sugiere Yuri Berzonschatski, como que la mejor altura para desarrollar la reactividad del salto drop jump es 1,10 m, 1,30 m, pues obviamente en un deportista de 1,90 m, pesando 120 kilos, con un tremendo desarrollo de fuerza, quizás impacto contra el piso no va a ser tan intenso por la capacidad neuromuscular que tiene comparado con un atleta como los que podamos tener nosotros. En términos generales, ¿cómo descubre o cómo empieza a entender esta metodología este entrenador? Empezó a ver que cuando él hacía entrenamientos de fuerza y no utilizaba todo el rango del movimiento excéntrico y concéntrico y empezaba a hacer ciclos más cortos, solo con la sentadilla, empezaba a hacer ciclos más cortos, pasaba de mover 120 o 130 kilos en una sentadilla profunda a mover 180 o 120 kilogramos. Evidentemente, empezamos a entender en ese momento cómo ese efecto del ciclo de estiramiento-acortamiento o esa acumulación elástica de la que hablábamos en la sesión pasada potenciaba la fase de empuje cuando los ciclos de acortamiento eran cortos, o sea, cuando el rango articular de flexión y extensión es corto comparado con rangos más amplios, algo que vamos a ver ahora más adelante. Pero pongo estas últimas dos líneas acá porque nos ha pasado a todos y por eso dejo la foto mía allí al lado de un maestro de estos, y es que al día siguiente todos los deportistas no pudieron ir a entrenar porque todos tenían dolor lumbar. Evidentemente podían mover más carga, pero el cuerpo no estaba preparado para mover toda esta magnitud de carga. Entonces más adelante él empieza a analizar con sus saltadores en triple algo muy interesante, y él veía que el último rechazo contra el piso al momento de hacer el salto triple era muy corto, pero generaba mucho impulso. O sea, el deportista iba saltando en el salto triple o en el salto largo, y en el último contacto el deportista le daba muy fuerte al piso y se impulsaba más de lo que venía haciendo cuando venía en la carrera. Le llama la atención a él este componente y sencillamente hace un análisis con unas básculas ortodoxas de la época, obviamente con cierta tecnología, pero lo que empezó a ver es que cuando un deportista iba en el salto triple o en el salto largo y le daba a esa plataforma, este deportista multiplicaba la fuerza o el peso corporal en ese momento cuando le daba a la báscula alrededor de 7 y 8 veces el peso corporal, y ese tiempo de contacto estaba inferior a 200 milisegundos. Eso le empezó a llamar la atención a este entrenador y empezó a profundizar en esta metodología hace más de 70 años y empezó a llamarle a este tipo de entrenamiento de choque para mejorar la capacidad reactiva del sistema neuromuscular. Ese fue el primer nombre que le da a este tipo de entrenamiento de choque, con un efecto positivo sobre la capacidad reactiva del sistema neuromuscular. Lo llama reactivo porque es un tiempo de contacto muy corto. Más adelante, ya Starsiowski es quien le da el nombre de pliometría, pero el primero le da ese nombre a este tipo de entrenamiento. Pero aquí, como todas las clases, nosotros hemos hablado de física. Obviamente, cualquier entrenamiento de la fuerza no se escapa de estos contextos o de estos fenómenos físicos. Entonces, él empieza a darse cuenta, aquí obviamente lo hablo para no leer todo esto, que aprovechándonos de la energía cinética, yo podría potenciar la fuerza cuando realizo un entrenamiento de tipo pliométrico o de tipo o con caída libre. Entonces ya voy a explicar un poquito de cómo lo interpretamos nosotros hoy en día,
pero esto fue lo primero que empezó a darse cuenta este entrenador. ¿Cómo lo hacía básicamente? Como está el ejemplo allí, simplemente con barras en los hombros hacía pequeños saltos y se daba cuenta que esa fase de vuelo potenciaba al momento de caer contra el piso el rebote que seguía posteriormente. Y lo empezó a utilizar en el press banco, lo empezó a utilizar con los lanzadores de bala, dejando caer objetos y rebotando, y volvió popular este tipo de entrenamiento que fue migrando poco a poco hacia todos los otros continentes y llegó a nosotros, obviamente, a través de cubanos, a través de argentinos, y empezamos a llenarnos nosotros de entrenamiento de tipo biométrico, pero también empezamos a llenarnos del problema que vimos en la primera diapositiva, y empezaron las sobrecargas, empezaron también los problemas musculares, empezaron los problemas tendinosos, empezaron los problemas lumbares, porque no magnificamos la cantidad de carga que puede llegar a tener un impacto fuerte contra el piso, vuelvo y repito, de tipo pliométrico, desde este tipo de metodología. No un simple rebote en la escalerita, no un simple salto entre los conos, sino dejarse caer desde una altura óptima, que vamos a ver ahorita cómo se puede determinar. Entonces, ¿cómo trabaja este método? Sencillamente, a través de la energía potencial, que como lo señalo acá, es la energía que tiene un cuerpo, pero eso va a estar determinado por la posición en que ese cuerpo esté en el espacio. En la medida en que ese cuerpo está más alto con respecto al piso, va a tener mayor energía potencial. Entonces, esta es la fórmula que tenemos acá, vuelvo y repito para no profundizar mucho en esto, y después de tener este parámetro aparece nuestro mejor amigo, pero también a la vez nuestro peor enemigo. Siempre que me preguntan a mí, profe, ¿cuál cree que es el principal factor de riesgo para que haya una ruptura del ligamento cruzado anterior? Siempre respondo, el que rompe el ligamento cruzado anterior es la energía cinética. No lo rompe el valgo de rodilla, no lo rompe tener mala estabilidad lumbopélvica. Sí, son factores biomecánicos que conllevan también y que ayudan a que esto pueda pasar, pero realmente lo que rompe una estructura es la energía cinética, que mi capacidad muscular o mi capacidad reactiva en este caso no es capaz de mitigar al momento de impactar contra el piso. Entonces, ¿cómo puedo yo mejorar o cómo yo puedo entrenar esto? Es lo que vamos a ver hoy en estas 10 o 15 diapositivas que nos quedan y en la práctica que vamos a hacer al final. ¿En qué consiste la energía cinética? Muy sencillo. Obviamente este cuerpo, cuando va en el aire y va a impactar contra el piso, ya cae o impacta contra el piso con un componente de energía cinética que, a través de los niveles de fuerza que yo tenga entrenados, por la acción con que yo pego contra el piso, con la magnitud de fuerza con la que yo entro contra el piso, por efecto reactivo o de reacción terrestre, yo voy a poder salir potenciado, y esto lo voy a entrenar, y eso me va a mejorar a priori la capacidad rápida de aplicar fuerza contra el piso, por ejemplo, en las acciones de sprint. Entonces, lo decíamos ahora, esa capacidad de poder mitigar o de poder dominar la energía cinética me va a permitir dos cosas: o mejorar el rendimiento o poder lesionar, o poderme lesionar. Entonces, siempre también hablo mucho de esto, profe, el ligamento cruzado anterior se rompió o tuvo la dilución en la práctica deportiva la niña de voleibol este fin de semana. Quizá ahí fue el momento donde ya el ligamento cruzado anterior o el tendón no soportó más la carga, pero ya venía con microrupturas repetitivas o traía una fatiga aguda, una fatiga crónica, ese segmento, porque en el entrenamiento le damos a la pliometría, la pliometría, la pliometría y la pliometría, y el músculo, siempre lo hemos dicho, gana mucho más rápido fuerza que el tendón, y obviamente hay momentos donde ya esta unión miotendinosa no soporta más, empiezan las inflamaciones y puede haber una ruptura de un tendón, en este caso, o simplemente una niña que empieza a hacer saltabilidad sin tener ningún tipo de adaptación de fuerza, no es capaz de mitigar el nivel de fuerza o de soportar esa energía cinética en el aterrizaje, y obviamente, como no es capaz de soportar el componente pasivo o muscular, activo o muscular, lo va a tener que soportar el elemento pasivo, que en este caso es el ligamento cruzado anterior,
y empiezan los problemas de ruptura cuando le pregunta a uno al deportista, ¿y cómo se rompió? No, yo caí, aterricé y el famoso chisquido o el famoso sonido de la rodilla, y ese fue el mecanismo de lesión. Entonces, analizándolo así como analizamos la fuerza desde la física, también tenemos que analizar los elementos lesivos desde la física para poder, vuelvo y repito, poder contrarrestarlos a través del entrenamiento. Por eso, en uno de los capítulos de mi libro que está por publicarse, obviamente hablo mucho, es un libro de saltabilidad, hablo mucho de este método pliométrico y repito lo que dije al inicio, todos tenemos a la mano una excelente herramienta de entrenamiento que si la utilizamos de la mejor manera y si le damos variantes a lo que Berzonowski, Sarsiowski, todas estas personas en su momento, Paco Comi, hoy en día Darío Capa, Carmelo Bosco, todos estos estudiosos de la saltabilidad, si nosotros hoy en día le damos un pequeño viraje a este y lo contextualizamos a nuestra práctica deportiva, podemos hacer uso de este método disminuyendo la probabilidad o el riesgo de ir a generar una sobrecarga. Y desde este contexto, yo defino la pliometría, obviamente la defino basado en muchos autores, pero yo defino el entrenamiento pliométrico como un medio de entrenamiento, lo tengo acá en la segunda línea, lo voy a subrayar, como un medio de entrenamiento para la fuerza reactiva a través de la utilización de la energía cinética generada durante el aterrizaje desde una altura de caída, atentos con esto, profe, que es lo que vamos a hablar ahora más adelante, desde una altura de caída igual o superior a la que el atleta puede generar por sí solo. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo lo pongo a saltar vallas, yo no estoy aplicando el método pliométrico como tal, porque él es capaz de saltar las vallas sin problema. Yo voy a aplicar el método pliométrico cuando yo dejo caer al deportista desde una altura sutilmente bien escogida, que es superior a la que él es capaz de soportar, o por lo menos la misma, para que desde esa altura yo voy a mirar si él es capaz de soportar o no, a través de su capacidad reactiva, ese impacto contra la tierra, que es lo que va a evaluar el test drop jump, que es lo que vamos a ver ahora más adelante. Bueno, entonces continuamos acá. Perfecto. Entonces, a través de esto, obviamente existen muchos tests y yo en muchos momentos he defendido obviamente el salto CMJ y utilizo el salto CMJ hoy en día, pero lo utilizo con otro objetivo de lo que lo utilizaba hace 3 o 4 años, porque a medida que vamos avanzando en la tecnología, y estos sistemas de evaluación nos permiten entender mejor las producciones de fuerza durante un test y las producciones de fuerza durante el movimiento. Y realmente el CMJ tiene muy poco en cuanto a la realidad del movimiento y sobre todo cuando es a la máxima intensidad como es el sprint. Diferente con el salto drop jump. El salto drop jump tiene unas características muy particulares que lo vuelven casi igual a las producciones de fuerza que se generan durante el sprint. Entonces, si lo que yo quiero es determinar rendimiento neuromuscular en acciones de sprint o en acciones de alta intensidad de velocidad, no puedo utilizar un test que primero no tiene fase de vuelo, la velocidad tiene fase de vuelo, que segundo, las aplicaciones de fuerza son más lentas, la aplicación de fuerza durante el sprint es rápida, y que solo viendo la morfología o la forma de la curva del CMJ comparada con la del drop jump, vamos a ver ahora más adelante que son completamente, el CMJ es completamente diferente a la de la acción de sprint. No obstante, obviamente, es un test que me sigue sirviendo para medir otros parámetros y para hacer algún tipo de control de fuerza con mis deportistas. Por eso, la mayoría de las evaluaciones científicas comparan el CMJ, pero obviamente lo que hacen es un entrenamiento de fuerza o cierto tipo de estímulos y lo comparan si el CMJ mejoró o no. Efectivamente puede mejorar porque el CMJ tiene un componente de fuerza mucho más alto que lo que puede llegar a ser un drop que es más reactivo y lo vamos a ver ahora. Entonces, parámetros importantes a la hora de comparar un CMJ con un drop jump.
Aquí vamos a ver la fuerza relativa de aterrizaje. Si nosotros miramos la fuerza excéntrica, o sea, si yo lo que quiero mejorar es mi capacidad excéntrica, un CMJ me da alrededor de 2.6 veces el peso corporal. En los mejores entrenados me da un 3, en los mejores entrenados, pero entre un 2.3 con una persona medianamente entrenado a un 2.6, 2.8 está el 95% de los deportistas. Si yo quiero mejorar o si yo quiero entrenar o ver cómo está la fuerza reactiva, pues si yo hago un drop jump desde la altura ideal, esa capacidad reactiva está mucho más alta, perdón, esa capacidad excéntrica o de frenado es mucho más alta que la que me está dando el CMJ. El otro parámetro importante aquí, profes, es la velocidad de despegue que tiene el drop jump, y eso que estoy hablando solo en este momento del drop jump como método de evaluación y no como método de entrenamiento, porque ahorita vamos a ver que es una excelente herramienta para entrenar. Pero si nosotros vemos la velocidad de despegue, tengo 5.6, en este caso 5.06, 5 metros sobre segundo, comparado con 2.7 o 2.8, que es una muy buena velocidad de despegue de un CMJ. Una persona normal, con adaptaciones mínimas de fuerza o de base, me hace 2 metros, 1.8, pero no genera una gran velocidad de despegue. El tercer parámetro importantísimo, profes, es la fase de transición entre el frenado y la salida. ¿Por qué estoy hablando, profes, del CNJ también? Porque vamos a hablar de valoración, pero también de entrenamiento. Y si yo entreno movimientos reactivos con ciclos de estiramiento, acortamiento prolongados, estoy simulando un CMJ y no estoy simulando un gesto reactivo. Entonces, por eso estoy primero contextualizando este comportamiento en el test para ahorita llevarlo a la realidad del gesto deportivo. Entonces, miren, el tiempo de contacto de un buen drop, obviamente, hay drop jump que van a tener, la fase de transición entre el frenado, la tercera ley de Newton, el tiempo que me demoro entre contrarrestar la acción con la reacción. En el caso del drop jump, estoy haciendo en este momento 50 milisegundos. Vuelvo y repito, es una reacción muy rápida contra el piso, comparado con una fase de transición de 380 milisegundos. Vamos a ver que el efecto que tienen nuestro sistema reactivo, la capacidad que tiene nuestro sistema sensorial de generar fuerza refleja es mucho más efectiva cuando esas contracciones de frenado son extremadamente rápidas comparados con un movimiento rápido. Algo reactivo no se puede comparar jamás con algo excéntrico rápido. Lo reactivo es reactivo y lo excéntrico con cierta velocidad es otra manifestación de fuerza. Y pasamos a ver esto tan importante, profe. Aquí hago una pausa para que cuando de pronto, o los que ya evalúan con plataformas de fuerza, interpretemos variables tan importantes como esta. Miren esto, a pesar de generar mucha más fuerza, el drop jump comparado con el CMJ, el impulso mecánico, o sea, el tiempo que mis músculos están haciendo impulso para despegarme contra el piso, el impulso mecánico es menor en el drop jump que en el CMJ. O sea que cuando yo hago un buen entrenamiento reactivo, estoy haciendo mejor uso de mis elementos elásticos, tendinosos y mis reflejos miotendinosos y mis reflejos propioceptivos para que hayan contracciones más rápidas y menos desgaste metabólico, menos desgaste muscular. Por eso seguimos en este momento dándole más carga o más importancia al drop jump como salto. No sé si muchos de los que están acá o ninguno lo utiliza o está familiarizado con el drop jump. Al final podemos hablar de esto, pero mi recomendación hoy en día es irnos poco a poco hacia un drop jump, entenderlo bien, seguir utilizando el CMJ, pero no con un objetivo de medir rendimiento neuromuscular, porque tiene manifestaciones de fuerza completamente distintas a las de las producciones de fuerza durante el desplazamiento. Y por último, profes, algo muy importante.
Esto que vemos aquí arriba, que aparece, obviamente lo tenemos en el software de la plataforma de fuerza, es la altura de rebote o la altura de potenciación que me da el salto drop jump. ¿Qué significa? Que si me dejé caer de 40, ¿qué tanto por ciento más de la altura de caída yo me elevé dejándome caer desde esto? En este caso, que fue la evaluación que nosotros hicimos, el deportista se deja caer desde 45 centímetros, cae y se despega un 19% más, con un tiempo, con una transición de fase de 50 milisegundos. Eso me está mostrando lo que en su momento llamaba Berzonsky el efecto de la capacidad reactiva cuando hay un momento de choque o de impacto y yo estoy haciendo uso simplemente de la energía cinética que trae el cuerpo de ese deportista cuando aterriza contra el piso. ¿Lo pueden hacer todos? Obviamente no lo pueden hacer todos porque necesitamos un proceso de adaptación. Y esta grafiquita que tengo acá, profes, que no es nada más que la gráfica entre el tiempo de transición de fase y la pérdida de energía elástica durante un contramovimiento o un rebote. Cuando el tiempo es inferior a 350 milisegundos entre lo concéntrico y lo excéntrico, se pierde aproximadamente el 25% de la energía almacenada en tendón y elemento elástico. Pero cuando el tiempo de transición empieza a ser cada vez mayor, por eso el squat jam, nosotros sabemos que el squat jam es un test con predominancia concéntrica porque dejamos al deportista 5 segundos en posición estática para eliminar el 100% de la energía almacenada. Pero a lo que voy con esto, profes, es que si yo estoy haciendo entrenamientos de tipo reactivo y no me interesa el tiempo de contacto contra el piso, estoy entrenando fuerza, estoy entrenando impulso mecánico, estoy entrenando fuerza de propulsión, pero no estoy entrenando fuerzas de frenado o fuerzas reactivas fuerzas de reacción para soportar la reacción terrestre durante la velocidad. Uno de los aspectos más importantes va a ser disminuir el tiempo de contacto con una muy buena aplicación de fuerza que vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, hoy subía este post en Instagram donde explicaba un poquito cómo podemos nosotros asociar un drop jump con un tiempo de contacto o de rebote prolongado y un tiempo de contacto rápido. Cuando nosotros hacemos entrenamiento pliométrico, que son los dos videos que siguen, obviamente en este caso pues no hago el mejor rebote porque no tenía unas vallitas más bajitas, pero lo que intento es mostrar que esa fase de transición entre el aterrizaje contra el piso y la salida es la que me va a marcar si el deportista va a mejorar la fuerza o la reactividad. Y muchas veces nosotros utilizamos obviamente la pliometría para mejorar la reactividad o la aplicación de fuerza durante el sprint. Pero si yo no me fijo, vuelvo y repito, pongo estos dos ejemplos, no me fijo en el tipo de contacto contra el piso y prolongo 300, 400 milisegundos que al ojo son casi que ni se percibe, pero no me fijo en esos pequeños detalles, yo termino generando otro tipo de adaptación que se ve en la gráfica simplemente de la plataforma de fuerza, cuando el tiempo de aplicación de fuerza es más prolongado y obviamente el impulso mecánico es mayor. Para entender esto mejor, pues obviamente tenemos que analizar pues, los mejores exponentes del sprint, que son los corredores de 100 metros, y a partir de esto ir haciendo pequeñas adaptaciones a las otras modalidades deportivas. Pero cuando nosotros miramos el tipo de curva de fuerza, que es la que acaba de hacer el deportista en la parte derecha, esta espiga que está acá, y vemos el ciclo de carrera, por ejemplo, de un corredor ya de medio fondo, nosotros vemos que las aplicaciones de fuerza son completamente distintas. Y aquí vemos una curva muy similar a la del CMJ, acá, y aquí vemos una curva muy similar a la del drop jump. Por eso, vuelvo y repito, lo más importante es entender qué es lo que yo quiero mejorar con ese entrenamiento de fuerza reactiva y cómo lo voy a mejorar, obviamente, y cómo lo voy a prescribir. Si nosotros vemos esta curva de acá, que la saqué a este lado de acá, es muy similar a la del drop jump, muy similar a la del drop jump. Y si nosotros vemos esta curvita de acá,
pues nosotros vemos que es muy parecida o tiene mucha similitud al CMJ. ¿Por qué? Porque el tiempo de transición entre excéntrico y concéntrico es más prolongado, porque el tiempo de contacto contra el piso es más prolongado, y al ser más prolongado yo necesito más tiempo para frenar y más tiempo para impulsar. En consecuencia voy a tener mayor trabajo o mayor desgaste, si lo vamos a ver desde un punto de vista de economía de carrera, cuando yo tengo un tiempo de contacto más prolongado contra el piso, comparado obviamente con el de un velocista. No quiere decir que yo siempre tengo que correr con tiempos de contacto muy cortos, pero cuando la acción de sprint me lo exige, es mucho más eficiente correr con una buena capacidad reactiva. Y hoy por hoy tenemos en la sala obviamente entrenadores especializados en atletismo. Sabemos que la fuerza reactiva es uno de los principales elementos a la hora de tener eficiencia en la carrera. Ese stiffness y rigidez en la fascia plantar y en todo el componente de plantiflexión, cuando le pego al piso, va a ser un indicador de rendimiento fundamental, por una sencilla razón y básica desde esta tercera ley de Newton que vimos al principio. A menor tiempo de contacto, menor tiempo de frenado, mejor tiempo de impulso. Entonces yo tengo mejor aplicación de fuerza cuando tengo una mejor reactividad, sobre todo en el componente articular del tobillo. Entonces estos tres parámetros que nosotros acabamos de ver, la sesión pasada, y no vamos a profundizar mucho en esto, obviamente ya no lo dice Carlos Wheeler, lo dicen muchas investigaciones, la fase de frenado no es una fase excéntrica, sino que es una fase cuasi isométrica, o sea, es una fase isométrica reactiva. Cuando yo impacto contra el piso a la máxima velocidad, no voy en una fase de frenado. En la medida en que el deportista tiene una buena capacidad reactiva, realmente lo que sucede es una isometría a nivel muscular, ya lo dijimos en la clase pasada, en la sesión pasada, pero hay demasiada evidencia científica hoy que lo sustentan. Realmente hay una gran contracción isométrica para que esos dos muelles elásticos, que son los elementos tendinosos, absorban el mecanismo de frenado y proyecten en el mecanismo de propulsión y le quiten al deportista carga en el momento del frenado y le faciliten la acción de propulsión. Pero aquí entra un elemento supremamente importante de entrenar y que a veces no tenemos en cuenta, y es el reflejo de latencia corta o el reflejo miotáctico que yo tengo a nivel muscular y a nivel tendinoso cuando hay una contracción brusca que se da en este tiempo de contacto. Ese reflejo de latencia corta está estudiado que tiene aproximadamente un tiempo de vida entre 80 y 100 milisegundos. ¿Qué quiere decir eso, profes? Que si yo tengo un tiempo de contacto a la máxima velocidad de 180 milisegundos, porque tengo una buena capacidad reactiva, el reflejo de latencia corta se me está llevando más del 50 o 60% de toda la carga neuromuscular que yo tengo que hacer para frenar y para impulsar. Pero si voy al otro lado y yo tengo un tiempo de contacto de 300 o 400 milisegundos porque jamás entreno la capacidad reactiva, pues el reflejo biotáctico no me alcanzó ni para frenar, porque tengo 100 milisegundos y tengo 300 milisegundos más donde yo tengo que estar haciendo fuerza por acción muscular para frenar y para salir. Ese es el deportista que empieza a sentir carga muscular más rápido con las competencias periódicas y empieza a sentir fatiga en los sólidos, fatiga en los isquios, fatiga en los aductores, fatiga en todo el componente muscular, porque su elemento reactivo no le está ayudando a soportar la carga mecánica durante el sprint. Entonces, eso lo vamos viendo poco a poco, cómo evaluarlo y cómo entrenarlo. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, hay una gráfica que me gusta muchísimo de la última capacitación que dio Darío Capa, y es una investigación de Cubo en el 2021, que es esta gráfica que está acá, que solo quiero hablar de esto. Es una gráfica, le puse numeritos y todo, como lo van a ver ahora, para entenderla fácil, y es lo siguiente, profes. En la parte de abajo pongo dos flechitas, voy señalando, en la parte de abajo está
la fase excéntrica del CMJ y acá está la fase excéntrica del drop jump. Solo la fase excéntrica, porque lo que nos interesa, vuelvo y repito, es el mecanismo de frenado. ¿Por qué pongo el CMJ y por qué pongo el drop jump? Porque el entrenamiento de fuerza, cuando yo lo ejecuto con acciones que no tienen una fase de frenado isométrica brusca, como es el entrenamiento, por ejemplo, como lo veíamos la sesión pasada, con sobrecarga excéntrica, con entrenamiento pliométrico, entrenamiento reactivo, la respuesta neuromuscular o la respuesta muscular y tendinosa, perdón, es completamente diferente. Entonces, analizamos acá. A este lado tenemos el comportamiento muscular y a este lado tenemos el comportamiento tendinoso. Vuelvo y repito, de la fase excéntrica del CMJ y de la fase excéntrica del drop jump. ¿Qué analizamos primero? Miren el alargamiento del fascículo. Cuando yo hago un ciclo de estiramiento, acortamiento rápido o corto, como puede ser una sentadilla o como puede ser un CMJ, el fascículo se estira completamente, pero el tendón, miren lo que está, perdón, el fascículo se está estirando en ese momento, o sea, el músculo se está estirando en ese momento, y miren lo que pasa en el drop, profes. En el drop no hay estiramiento muscular. En el drop, cuando nosotros miramos el otro extremo de la gráfica, que me vengo para este lado, miren lo que sucede en el tendón. El tendón en el drop se alarga completamente y el músculo no se alarga. ¿Qué es lo que está pasando cuando yo hago entrenamiento de tipo reactivo? Miren la velocidad de estiramiento tendinosa que está aquí abajo y miren la velocidad del estiramiento del tendón cuando yo hago un entrenamiento de ciclo de estiramiento, acortamiento rápido como un CMJ o como un salto al cajón, tratando de simular la famosa fuerza explosiva que tiene el sprint o que tiene una acción de máxima intensidad. Cuando realmente para poder llegar a este tipo de situación neuromuscular tengo que utilizar metodologías de entrenamiento que simulen la realidad neuromuscular, vuelvo y repito, y estructural, en este caso tendón y músculo. Entonces la conclusión es que en el drop pasa un mecanismo muy similar al que pasa en el desplazamiento a la máxima velocidad. No hay estiramiento muscular, obviamente hay una contracción de tipo isométrico y el máximo estiramiento, la máxima intensidad de ese impacto se la lleva ¿quién? Se la lleva el elemento elástico tendinoso a través de un estiramiento del tendón y también una gran velocidad de estiramiento. Eso se conoce como complianza tendinosa o la capacidad de deformación tendinosa para almacenar energía elástica y retornarla en la fase concéntrica. Importantísimo entenderlo, vuelvo y repito, profes, para cuando yo aplique una metodología de entrenamiento, no es el ejercicio como tal y yo como profe con los brazos cruzados, de pronto tomándome un café y no estoy pendiente de los tiempos de aplicación de fuerza, porque a la larga termina siendo un entrenamiento sí de fuerza, pero termino mejorando otros aspectos o no mejoro lo que quiero entrenar por cosas tan sencillas como la rigidez con que le pego al piso, la rigidez con que inicio el ejercicio, la rigidez con que freno y cambio de dirección. Estos elementos tan sencillos, pero también tan importantes y finitos a la hora de tener en cuenta en el entrenamiento, son los pequeños detalles que van a permitir, sobre todo en el alto rendimiento, que un deportista nos mejore un poquitico, porque sabemos que con un deportista que está iniciando, cualquier tipo de entrenamiento lo va a mejorar, pero con un deportista que necesita mejorar milisegundos, que necesita acelerar un poquito más, que necesita mejor eficiencia y ya tiene adaptaciones altas neuromusculares, los pequeños detalles van a marcar la diferencia. Entonces, continuamos acá. Eso que acabo de decir, obviamente hay muchísimos estudios, no lo estoy hablando yo, hay muchísimos estudios donde esa fase de frenado y esa fase de propulsión, por ejemplo, vemos aquí en esta carrera, como en la parte de arriba está el tiempo de contacto y en la parte de abajo está el tiempo en que se demoran frenando estas deportistas. Y lo que vemos es que en la medida que el tiempo de contacto es mayor, hay mayor tiempo de frenado. Y en la medida en que el tiempo de contacto es menor, hay menor tiempo de frenado, obviamente. Y aquí volvemos a jugar
con hacer uso del reflejo miotáctico o el reflejo de latencia corta, que es entrenable a través de nuestros trabajos de tipo reactivos. O sea, suena mal, pero es como si yo lo calibrara a través del entrenamiento reactivo y él funcione precisamente y sincronizadamente en esos momentos de contacto contra el piso. Entonces, si yo tengo 143 milisegundos de contacto al momento de correr contra el piso y mi reflejo de latencia corta asume la responsabilidad neuromuscular en 100 milisegundos, pues yo no tengo sino que generar fuerza 43 milisegundos. Eso es muy importante. ¿Por qué, profes? Porque, como lo señalo aquí arriba, obviamente cuando yo corro, vuelvo a la tercera ley de Newton, hay una fase de frenado y hay una fase de impulso. Y si mi reflejo miotáctico está bien entrenado y mi tiempo de contacto está bien entrenado, ese reflejo no solo me va a ayudar para frenar, sino que también puede ser parte de la propulsión. O sea que yo puedo ser eficiente frenando y saliendo hacia adelante, que es lo que mide el test drop jump, y lo vamos a ver ahora más adelante. No solo soy eficiente frenando o mitigando la carga, la energía cinética de frenado, sino que también soy eficiente en el impulso, porque mi capacidad reactiva me permite ser tan rápido en el piso que mi reflejo de latencia corta se llevó toda la carga de frenado y me alcanzó un poquitico en la fase de impulso. Eso también está obviamente ya comprobado y está estudiado. Y eso lo voy a entrenar a través del tiempo de contacto en el piso, y eso se va a llamar eficiencia de carrera por medio del entrenamiento de fuerza reactiva. Entonces, esto que hablábamos aquí ahora, este tipo de frenado, y lo veíamos en la gráfica que yo mostraba ahora, no es nada más que entender que a menor tiempo de transición, 0.5, o sea, 50 milisegundos, comparado contra un salto o contra un rebote con un tiempo prolongado de contacto contra el piso, no estoy mejorando la eficiencia de carrera, estoy mejorando la fase de impulso, porque por eso estos saltos tienen más impulso concéntrico. Es sencillamente fácil de entender cuando yo interpreto en plataformas de fuerza lo que está pasando en un salto o en el otro, o en un ejercicio o en el otro, y por eso hoy en día hablamos mucho del famoso entrenamiento isométrico reactivo, algo que vamos a ver ahora muy poco al final, porque hoy es más de evaluación, después hablaremos de entrenamiento, pero a mayor tiempo de contacto, mayor impulso mecánico, o sea, mayor trabajo muscular. Y el músculo trabaja ¿con qué? Trabaja obviamente con energía metabólica, que la energía metabólica se va agotando y el deportista llega a la fatiga, el músculo no soporta más la exigencia mecánica y hay disrupciones musculares o hay distensiones musculares por sobrecarga. Pero si yo tengo un buen elemento reactivo entrenado, pues yo disminuyo la carga porque tengo un menor impulso mecánico al momento de correr, al momento de impulsarme, porque tengo bien entrenados mis elementos reactivos y mis elementos tendinosos, perdón. O sea que estoy entrenando, ahorita yo mostraba estas dos grafiquitas acá, la roja y la amarilla, estoy entrenando con el tiempo de contacto, la fase de frenado, que sería la fuerza excéntrica, y este 19% de impulso que me está dando de más sería esa fase de impulso con tiempos de contacto extremadamente cortos, supremamente importante, y tengo todo el banquete neuromuscular para poder mejorar la capacidad reactiva. Y por último, que no se nos puede quedar atrás, algo supremamente importante que solo nos da los saltos pliométricos con fase de vuelo interesante, o sea, que hay una buena fase de vuelo. La misma, ¿Perdón? Y la de... Se le activó el amarillo. De papas. Ya. Perfecto. Carlos, está silenciado tu micrófono, Carlos. Carlos, estás en mute. Perfecto. Listo. Okay.
que algo que no se nos puede olvidar en este momento que estamos hablando ya de todos los beneficios de la capacidad reactiva, y es la preactivación muscular que solo se da cuando estoy en el aire. Y es un fenómeno espectacular que nos da nuestro sistema neuromuscular como mecanismo de protección cuando yo estoy en el aire. ¿Qué sucede? Hay preactivación de la musculatura agonista y antagonista, que antes nos hablaban a nosotros de la famosa, que una de las adaptaciones de fuerza beneficiosas era que el agonista se activaba y el antagonista se relajaba. Hoy por hoy sabemos que para la fuerza reactiva y obviamente en las acciones de alta intensidad hay cocontracción de agonista y antagonista. O sea que hay contracciones rígidas para generar rigidez articular, para que no haya desplazamiento articular y haya una buena manifestación de fuerza reactiva. ¿Qué sucede cuando el deportista está en el aire, profe? Miren este fenómeno. Esto es electromiografía. Devuelvo la curvita acá. Esto es electromiografía. Esta es la fase excéntrica, o sea, cuando el deportista cae contra el piso en un trabajo pliométrico. Y esta es la fase concéntrica. Y lo que vemos aquí es que la preactivación antes del contacto contra el piso, uno de los efectos que tiene la preactivación, profes, no es nada más y nada menos que coger en el aire. Cuando el músculo se tensiona, tira del tendón como un resorte cuando yo lo oprimo, tira, en este caso lo alarga, tira del tendón cuando voy en el aire para que cuando impacte contra el piso, mi musculatura no tenga que soportar todo ese impacto de carga. Miren que aquí la activación neuromuscular es menor en la fase de frenado comparada con la preactivación antes del contacto. ¿Y esto se da por qué? Porque lo está soportando el reflejo y también lo está soportando el componente elástico al momento de amortiguar. Pero miren lo interesante de esto. ¿Qué pasa en el concéntrico? No hay activación neuromuscular. ¿Por qué? Porque el tiempo de contacto está alrededor de 200 milisegundos. O sea que el deportista, cuando hace un rebote muy rápido, está haciendo uso de todo su elemento reactivo y su elemento tendinoso para amortiguar y potenciar el rebote sin necesidad de tener un gran impulso mecánico. Supremamente importante y también, perdón la palabra, exquisito entender cómo funciona nuestro sistema neuromuscular en acciones de rebote. Entonces, este es un elemento que nos faltaba explicarlo y con esto prácticamente estamos cerrando la explicación de todo lo que trae el trabajo reactivo y cómo mejora, pero no nos podemos ir obviamente a la práctica sin nombrar también, perdón, yo saco no me quiere salir la flecha, un segundo. Acá está. Sin hablar de la importancia también que tiene, que no es el tema de hoy, pero la importancia que tiene el efecto de la fuerza reactiva en el control de la fatiga, profes. Cuando yo utilizo los saltos continuos o cuando utilizo el drop para monitorizar fatiga, nosotros lo hemos monitorizado en tiempo real con electromiografía y también con el sensor Wheeler-Young. Y lo que nos damos cuenta, obviamente, es que cuando el deportista no tiene una buena capacidad reactiva posterior al partido, o sea, competimos hoy o competimos el domingo y el primer entrenamiento es el martes, y yo hago un test de fuerza reactiva y el deportista no es capaz de mantener la intensidad reactiva, sucede un fenómeno como la segunda gráfica que ustedes ven en la parte de acá, y es que hay ciclos donde el deportista entra en contacto con el piso y hace grandes activaciones musculares para soportar el impacto comparado con este tipo de contracción donde siempre está preactivado el sistema y no hay fases de inicio de las contracciones musculares comparado con esto. Esto es conocido como el fenómeno de anticipación del sistema neuromuscular. Y cuando hay fatiga, esto está estudiado que es un elemento de fatiga, hay una lentitud en el mecanismo de preactivación, eso lleva a una disminución del stiffness, lo decíamos ahora, no hay forma de que si no hay preactivación, yo no tiro de los tendones, entonces cuando choco contra el piso hay menos rigidez
y al haber menor rigidez hay mayor probabilidad de riesgo de lesión. Entonces, importante, no es el tema de hoy, vuelvo y repito, también esta capacidad reactiva como elemento para poder controlar la fatiga neuromuscular. Entonces, estamos en la práctica para ya hacerlo aquí nosotros en la sala. Entonces, ¿cómo voy a testear o qué es lo que nosotros hemos hecho normalmente con el test de fuerza reactiva? Lo utilizamos de muchas maneras, lo utilizamos para controlar el índice de reactividad, RSI, o también el índice Q, que ya el RSI tiene algunas otras variantes, pero vamos a referirnos en este momento como lo mismo, el índice Q y el RSI. Y el test drop jump, todos lo conocen, básicamente es dejar caer al deportista desde 4 o 5 alturas, no 3, profe, porque si yo lo dejo caer de 3, evidentemente fácilmente me va a salir que la mejor altura es la del medio o la tercera altura. Es recomendable poner 4 o 5 alturas para ver realmente si el deportista va incrementando la capacidad reactiva en la medida que lo dejo caer. Recuerden que lo que estoy midiendo aquí es cómo mitiga la fuerza de frenado y qué tanto se impulsa, o sea, RSI o índice Q y altura de despegue, las dos variables que voy a interpretar. Entonces, para esto se ha utilizado básicamente el test de reactividad, y es para determinar desde qué altura mi deportista me da la mejor reactividad y desde ahí lo voy a entrenar. Pero nosotros vamos a ir un poquito más allá y vamos a hacer un test que nosotros lo llamamos relación entre fuerza y reactividad, que no lo hemos hablado, lo utilizamos mucho, pero no lo hemos hablado mucho, y es simplemente, al principio yo decía en el inicio de la charla que el entrenamiento pliométrico o el método pliométrico como test es dejar caer al deportista desde una altura igual o superior a la que es capaz de generar por sí solo. Entonces, ¿cómo es este test de fuerza reactiva? Es muy sencillo. Lo primero que hacemos es un CMJ. Entonces, el deportista entra al área de evaluación, en cualquier sistema de evaluación de salto, no, obviamente pongo aquí Wheeler-Young, pero en cualquier sistema de evaluación de salto, hago un salto CMJ y después desde la altura que me dio en el CMJ, yo dejo caer al deportista para hacer el drop jump. Entonces ahí lo estoy testeando cómo es capaz de tolerar este deportista el aterrizaje que da su máximo impulso mecánico, o sea, la máxima altura que me dio en el CMJ, cómo es capaz de soportarla en un movimiento reactivo. Y voy a tener los parámetros que voy a tener en cuenta, profes, pues obviamente ya son los valores de referencia, que aquí tenemos unos valores de referencia ya de más de 6.000 evaluaciones con Wheeler-Young, pero esto también está en la bibliografía y ustedes lo pueden encontrar. ¿Cuándo es una altura óptima de un CMJ cuando yo estoy evaluando deportistas de rendimiento? Por encima de 40 centímetros, estoy hablando de una altura donde me está mostrando que el deportista tiene buena fuerza o tiene un buen impulso, tiene una buena altura lograda por un buen impulso de fuerza. Hablándolo desde la mecánica, tiene una buena altura que la generó por un buen impulso de fuerza. Ahora, el índice de reactividad, no se alcanza a ver bien acá, profes, pero se lo voy a decir, para un deportista de rendimiento, el índice Q, el índice de reactividad, debería estar mínimo en 2, pero la recomendación es de 2.5 hacia arriba. O sea que yo voy a tener dos parámetros para evaluar lo que vamos a ver ahora. Altura del CMJ y cuánto es el índice de reactividad desde esa altura. Ya con eso, profes, vamos a hacer lo siguiente. Yo sencillamente, atentos aquí, que este es el final para pasar a la parte práctica. Aquí lo que yo tengo es, ya con la altura del CMJ, que la logré en el salto CMJ, ahora voy a dejar caer al deportista desde la altura que alcanzó el CMJ. Entonces yo tengo en el eje de las Y la altura que mi deportista alcanzó, perdón, las alturas las tengo en el eje de las y en el eje de las X tengo los índices de reactividad o el índice Q. En este caso la altura me representa fuerza porque es un impulso, y en la parte de abajo el índice de reactividad me representa obviamente fuerza reactiva. Y aquí aparecen
tres parámetros muy importantes. Obviamente, la altura de caída será la altura del CMJ, o sea, el banco desde donde me va a caer en el drop es la altura que di en el CMJ, y después voy a hacer 3 drop jumps desde la altura de caída, y después voy a analizar cuál es el índice Q o el índice de reactividad que di en ese salto y la altura de rebote que di. ¿Por qué, profes? Porque quiero medir los dos vectores de fuerza, con el que entro y con el que salgo, para ver si el deportista tiene buena capacidad de frenado y además buena capacidad de impulso. ¿Cómo se mide entonces esto? Aparecen 4 planos en esta gráfica. Aparecen, perdón, 4 cuadrantes. Aparece el primer cuadrante. ¿Qué quiere decir este cuadrante, profes? Si el deportista desde la altura de caída dio una altura de rebote menor a 35 centímetros y dio un índice Q menor a 2, yo estoy hablando de un deportista que tiene poca adaptación neuromuscular en términos de fuerza y en términos de reactividad. O sea, lo dejo caer, si él saltó en CMJ 25 o 30, lo dejo caer, y él cuando rebota yo analizo y tiene índices Q por debajo de 2 y altura de rebote por debajo de 35, es un deportista con poca adaptación neuromuscular. Aparece el cuadrante 2. En el cuadrante 2 van a ser aquellos deportistas que tienen índice de reactividad por debajo de 2, pero alturas superiores a 35. En este caso yo tengo deportistas con buena fuerza, pero deportistas con pobre reactividad o poca capacidad reactiva. Fácil de interpretar. Aparece el tercer cuadrante, que sería el cuadrante ideal. En el cuadrante ideal o el tercer cuadrante yo tengo los deportistas que tienen altura de rebote por encima de 35 y tienen índice Q por encima de 2. En ese caso estoy hablando de un deportista que tiene muy buena fuerza y también tiene buena reactividad. Y por último paso al cuadrante cuarto, donde obviamente aquí voy a ver una buena capacidad reactiva, pero una poca capacidad de fuerza. Entonces aparecen 5 perfiles de fuerza-reactividad que yo puedo entender. Mi deportista tiene un perfil 1, 2, 3, 4 o es balanceado si está, por ejemplo, entre 35 y 2, en el caso de deportistas normalitos, o 42.5 en el caso de deportistas que ya tienen un nivel de competencia elevado, que es el caso de este cuadrante que nosotros tenemos acá. Este es el cuadrante con el que particularmente yo trabajo a la hora de evaluar a través del drop jump. Aquí pongo un ejemplo, obviamente fue un test que realicé yo esta mañana para poner esta gráfica. Entonces, tengo altura de CMJ, tengo 39 centímetros, o sea que puse un banco, que ya lo voy a hacer ahora en la práctica, puse un banco y me dejé caer 3 veces desde 39 centímetros. Cuando caigo en el piso, ¿qué tengo que hacer? Lo que vimos en todas las diapositivas anteriores. Le doy al piso muy rápido y me trato de elevar lo que más puedo, porque quiero hacer uso de mi capacidad reactiva. Entonces aquí vimos que la altura de rebote que logré desde 39, perdón, fue 47. Primer elemento que me está mostrando que estoy haciendo uso de mi capacidad reactiva cuando me dejo caer de una altura igual o superior a la que yo sería capaz de soportar. Me estoy potenciando. Ahora, miro el índice de reactividad o el índice Q y fue 2.17. Si yo lo subí con el cuadrante, yo estoy en el cuadrante número 2, o sea que me indica que en este momento yo tengo necesidades de fuerza reactiva, pero tengo buena capacidad de fuerza o impulso mecánico. En este caso, mi entrenamiento estaría más dirigido hacia la reactividad que hacia la fuerza. Y así sucesivamente yo tengo que empezar a ubicar a mis deportistas a través del test, que es lo que vamos a realizar en este momento. Y va a ser mucho más fácil de entender ahora que yo lo voy a realizar. Entonces la pregunta es, ¿qué hago? ¿Para dónde? ¿Cómo testeo o qué herramientas de trabajo utilizo?
Evidentemente hay muchos medios de entrenamiento para mejorar la reactividad. Ahorita voy a mostrar algunos ejercicios isométricos reactivos. No voy a profundizar porque no es el tema de hoy, obviamente. Aparece la sobrecarga excéntrica, que no es una sobrecarga excéntrica si se entrena bien, lo vimos en la sesión pasada. Es una sobrecarga isométrica, lo que realmente sucede, o sea que está dejando el músculo rígido para que no se estire, que es lo que estoy buscando con la reactividad, obviamente con un tiempo de tensión mucho más prolongado que lo que hago con un trabajo pliométrico. Aparece el entrenamiento de tipo pliométrico y también aparece el depth y el drop jump. Profe, el depth, ¿qué es el depth y qué es el drop jump? Pues el depth jump y el drop jump, creados obviamente por Yuri Berzonchavsky, tienen dos direcciones de entrenamiento completamente diferentes o dos tipos de adaptaciones. El depth jump o salto de profundidad es el salto donde yo me dejo caer, amortiguo el salto y después vuelvo a saltar. Es un salto, perdón, que me va a permitir mejorar la fuerza o el impulso mecánico. Entonces, si en el cuadrante yo tengo necesidades de fuerza, obviamente ya tengo un deportista adaptado. Esto estamos hablando que ya pasó por todo lo que nosotros sabemos de core, que ya pasó por hacer ejercicios unipodales, que ya tengo un deportista entrenado. Y yo quiero mejorar ese impulso de fuerza. Voy a mostrarles ahorita algunos ejercicios a través de el depth jump, pero no verticales, sino laterales, horizontales, para darle un poquito más de funcionalidad. Y si lo que necesito mejorar es la reactividad, hago uso del drop, que no es nada más que isométricos reactivos, que también lo vamos a ver ahora, utilizando el mejor aliado de este método, que es la energía cinética. Entonces, ahora voy a proyectar, pongo por último la funcionalidad, porque es un factor que no puede salirse del método pliométrico, de la entrenabilidad de la pliometría. ¿A qué voy con esto? Si yo lo que necesito mejorar es el freno con cambio de dirección rápido, porque voy a máxima velocidad y hago una finta para cambiar de dirección, pues no puedo hacer un drop jump vertical. Tengo que ingeniármelas para hacer frenos reactivos con cambio de dirección lateral, porque recuerden que la fuerza se adapta en el ángulo, en la posición articular, en el tipo de tensión, en el posicionamiento del pie, en lo más específico que yo pueda poner el ejercicio, mejor voy a generar adaptaciones de fuerza. Entonces, hay entrenamientos generales, como puede ser un drop jump o un dead jump vertical, que me va a servir para mejorar la fuerza general, pero ya lo específico tengo que utilizar posiciones mucho más funcionales. Eso es supremamente importante de entender y por eso también el drop jump como test es un test para, perdón la redundancia, para evaluar, pero yo no lo puedo tomar como la máxima o la última palabra porque indudablemente es un movimiento vertical. Y para el sprint va a ser algo muy importante porque el contacto contra el piso, a pesar de que es un movimiento horizontal, en contacto contra el piso es vertical a la hora de ir corriendo, pero en las acciones de freno con cambio de dirección son movimientos con otra dirección de fuerza. Entonces voy a dejar de compartir aquí y voy a proyectar mi tableta, me demoro un minutico para poner el Wheeler Jump y hacer el testeo y explicarlo en el tablero. Bueno, vamos a
Bueno, profes, ¿se escucha bien, profes? Sí. Señor. Listo, perfecto. Espera, estoy tratando de ubicar este trípode, entonces se mueve la pantalla. Pero creo que ahí está bien. Voy a ponerlo allí para que se vea más espacio. Listo. Voy a hacer primero el testeo y después del testeo. No, está bien. Voy a hacer el testeo, profes, y después del testeo hacemos el análisis en el tablero. Entonces, puedo utilizar cualquier sistema, vuelvo y repito, puedo utilizar plataformas, puedo utilizar plataformas de salto, puedo utilizar cualquier sistema. Lo más importante va a ser la interpretación del test. En este caso, primero voy a simular el test y después lo voy a proyectar en la pantalla para que sea con datos reales y ustedes lo entiendan. Entonces, ¿en qué consiste el test? Vamos a simular, vuelvo y repito, el test. Yo voy a primero hacer un CMJ tradicional. El deportista entra en el área de evaluación, manos en la cintura. Ya sabemos que el CMJ es un test que tiene más impulso mecánico que elemento reactivo. Entonces, por eso voy a tener como factor de inicio cuál es la altura que logro alcanzar a través de mi máximo impulso mecánico. Entonces, entra el deportista en el área y sencillamente hace un CMJ con la altura que alcanzó ese CMJ, supongamos que fue 30, yo dejo caer, los bancos, aquí dos. Yo dejo caer al deportista desde esa altura, ya en el test drop jump, dejo caer al deportista desde esa altura 3 veces. ¿Cómo tiene que ser ese test drop jump? Ya lo dijimos. Errores comunes. Estoy acá y desde la altura bajo y ahí sí me dejo caer. Estoy perdiendo altura de caída, estoy perdiendo energía cinética, no estoy valorando el test como es. Segundo error, no es tan marcado, antes puede facilitar, y es que el deportista desde acá salte. Estoy aumentando la altura y por ende el momento de impacto. Tercer error, cuando el deportista cae, hace un contramovimiento, o sea, hace un CMJ, amortigua y después salta. Esos son los 3 errores más importantes que yo tengo que corregir. Entonces, cuando yo estoy testeando el test, lo que le voy a pedir al deportista es la siguiente simulación. Cuando aterrices en el piso, llévalo, cuando vas en el aire, perdón, lleva los talones, lleva el tobillo en dorsiflexión y cuando estés llegando al piso, pégale con la planta del pie al piso y salga inmediatamente del piso. Esa es la referencia que le tengo que dar al deportista para que realmente me haga un test de tipo reactivo. Entonces, se deja caer desde esta altura y le pega al piso. Básicamente es, si miráramos en cámara lenta, lo que yo hago en el aire, tengo en esta posición y le pego al piso cuando voy a aterrizar, evitando que haya deformación articular en rodilla, en cadera y obviamente en tobillo. Jamás voy a hacer un aterrizaje donde caiga el talón, se flexione las rodillas, se flexione la cadera, porque eso sería un CMJ o un dead jump. Diferencias entre el drop jump y el dead jump. El dead jump, que es un buen ejercicio de fuerza, va a ser algo como esto. Eso es un dead jump o un salto de profundidad, y el drop jump completamente distinto que el que vimos ahora. Claro esto, ahora sí vamos a evaluar el test y vamos a analizar los datos en el tablero. Entonces, voy a compartir perdón un segundo. Comparto acá. Un segundo. Listo. Entonces voy a evaluarme
compartir acá. Ya se está viendo mi escritorio y voy a buscar Euler-Young. Abro Euler-Young. Ustedes están viendo aquí los... Y yo voy a saltar y voy a poner ahorita los resultados en el tablero para que los analicemos. Entonces, lo primero que voy a hacer, voy a vincular el sensor. Lo primero que voy a hacer, en este caso, es vincular el sensor. Escaneo. Vinculo, ya tengo vinculado y voy a evaluar a mi deportista a través de un CMJ. Entonces, escojo el test CMJ y voy a hacer el salto. Perfecto. Un segundito acá. Ya, voy a repetir el CMJ. Perfecto. Tengo 46 centímetros de CMJ. Tengo mi primer parámetro, que es la altura del banco. Voy rayando aquí el tablero y ya vamos a ver los saltos. Entonces tengo un banco, ya lo voy a explicar ahora, de 46 centímetros, que fue mi CMJ. Ahora me voy a dejar caer, entonces escojo el test, el test del drop jump y voy a escoger 46, una altura de 46 centímetros. En este caso voy a escoger estos banquitos, que aquí tengo un métrico, voy a medir y tienen, porque no traje los otros bancos. Ok, bien, tienen 44 centímetros, está perfecto. Entonces tengo 44 centímetros, 2 centímetros menos, no pasa nada. Y me voy a dejar caer 3 veces. Entonces me paro aquí en los bancos, escojo la altura de caída, 46, y primer salto. Perfecto. Tengo una altura de rebote de 44 y tengo un índice Q de 2.19. Entonces, yo la voy a grabar y ya ahorita analizamos. Tengo 44 y un Q de 2.16. Voy a hacer el tercer salto. El segundo salto, perdón. Entonces pongo aquí de nuevo 46 y evalúo de nuevo. Perfecto, tengo 44 de rebote, sigo con el mismo rebote y tengo un índice Q de 1.99, podemos decir que tengo un índice Q de 2. Y voy al tercero, pongo de nuevo 46, y salto de nuevo. Perfecto. Me potencié acá, tengo 47 centímetros, 48 centímetros de rebote y tengo un índice Q de 2.33. Voy a analizar la gráfica y en la gráfica tendría las dos variables, pincho sobre índice Q y me quedo solo con altura y lo que me está mostrando es que desarrollé una altura aproximadamente de 48 centímetros. Ustedes la pueden ver acá. Acá. Bueno, no tengo el lapicito acá. Ustedes la tienen acá, la máxima altura, y ahora voy pincho sobre el índice Q y veo que desarrollé un índice Q alrededor, en el eje de la Y, que me dice que desarrollé un índice Q alrededor de 2.33. Ya con esto, dejo de proyectar acá. Perfecto. Ya con esto, profes. Listo, ustedes están viendo la pantalla. Ustedes están viendo la pantalla de mi tablero, ¿cierto? Así es. Perfecto. Entonces, tengo en este momento el eje de las X y el eje de las Y. Tengo cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3, cuadrante 4. Tengo en este momento
¿Se está viendo completamente el tablero? Sí. Los cuadrantes no, más bien se Cuadrantes enfocan no. Ok, ahí se ven los cuadrantes. No, señor. No. Es que creo que te sigue a ti la cámara, Carlos. Ah, Desde sí, que- sí, ya. Tienes toda la razón. Yo la congelo. Dame un segundo. Un segundito. Un poco más. Listo. Me voy a hacer aquí para que me vea no cancelé la cámara. Dame un segundo, yo voy al Zoom. Y en el Zoom congelo la cámara. Listo. No. Dame un segundo. Voy al Zoom y que la cámara no me siga a mí. Ahora sí. Listo. Entonces, confirmen porfa si ven el cuadrante ahora sí. Señor. Sí, Ahora profe, sí. dice. Listo. Ahí. Entonces, tengo cuadrante 1, tengo cuadrante 2, tengo cuadrante 3, 4 y el quinto que sería un balance. En cuadrante 1 va a estar el deportista de rendimiento, inicio en 2.5, perdón, en el eje de las X, inicio en 2.5, en el eje de las Y, inicio en 40. De aquí para abajo voy a tener 35, 30, 25 y de aquí para abajo voy a tener 2, 1.5, 1 y 0.5. Lo mismo hacia arriba. Obviamente 45, 50, 55, 60 y hacia allá pues 3, 3.5 y más. Voy a ubicar qué pasó con este atleta. A este atleta, en este caso fui yo, tuve en CMJ 46 centímetros. O sea que el banco desde donde me dejé caer fue de 46 centímetros, que fue la altura que me dio el impulso mecánico del CMJ. Y aquí tuve 3 resultados de altura de rebote. Tuve 44, 44 consistente y 48. Me potencié en el último. Y en el índice Q tuve 2.16, 2 y 2.3. O sea que fue consistente el resultado. En este caso me voy a quedar, sacaría el promedio, pero en este caso me voy a quedar con el mejor. Tengo 48 de altura que me ubica acá y tengo 2.3 que me ubica acá. Si yo trazo exactamente el mismo que les mostré ahora en la presentación, exactamente el mismo, pero 6 horas después, más cansado, trazo acá y trazo acá. Entonces yo tengo un deportista que en el cuadrante 2 tiene buena fuerza, pero tiene poca reactividad. ¿Qué debería hacer con este atleta? Pues debería mejorar la capacidad reactiva porque ya tiene una buena manifestación de fuerza este atleta. ¿Cómo lo voy a mejorar? Pues dependiendo del deporte, yo voy a hacer entrenamientos que le van a permitir a él mejorar sus movimientos a la máxima velocidad haciendo uso de su capacidad reactiva. ¿Cómo? Ya voy a mostrar un par de ejercicios. Este ejemplo es claro, profes. Sí, sí, profe. Sí, señor. Sí, profe. Perfecto. Entonces, ya teniendo eso claro, pues obviamente, en este caso, aquí sí voy a poner que la camarita me siga un poquito para acá. Listo. Entonces, yo quiero mejorar la capacidad reactiva. Y vamos a suponer que yo soy un jugador, obviamente, no sé, practico, juego voleibol o juego. Vamos a empezar por lo. Soy atleta. Quiero utilizar los mecanismos que hacen que la capacidad, que el entrenamiento pliométrico sea una excelente herramienta. ¿Cuáles son? Fase de vuelo. La fase de vuelo la puedo lograr de muchas formas. Voy a mostrarlo a continuación. Segundo, tiempo de contacto corto. Tercero, voy a mantener la articulación rígida. Entonces, como yo quiero mejorar la reactividad y yo no quiero hacer saltos pliométricos porque yo quiero mejorar la reactividad para adelante, para atrás, para cualquier lado, yo puedo poner varias variantes. Voy a escoger aquí algo de lo que tenga a la mano. Un segundo, por favor.
Perfecto. Tengo este banquito. Y voy a tener dos discos que me van a permitir pegarle al piso con cierta altura. Este banco acá. Pongo este acá. Entonces estoy aquí de lado. Allá está el banco. Yo voy a llegar a este banco que está acá, en esta posición, pero voy a hacer uso de la fuerza reactiva. ¿Qué voy a hacer, profes? Voy a levantar esta pierna y primero lo voy a hacer despacio. Le voy a pegar al piso, pero antes de pegarle al piso voy a estar en el aire. Recuerden que necesito preactivación. Entonces lo voy a hacer primero despacio. Hago un cambio de pierna y cuando entre en contacto con el piso, yo ya venía en el aire. Y apenas toco el piso, hago uso del segundo mecanismo del entrenamiento reactivo. Tiempo de contacto corto y ahora me voy a proyectar, le pego al piso y me voy hacia adelante. Este ejercicio me estoy inventando en este momento, obviamente. Le voy a pegar al piso en dos partes. Le pego acá y después con la otra pierna le pego al disco para proyectarme hacia adelante. Entonces estoy haciendo un entrenamiento reactivo o isométrico reactivo porque tengo isometría en la articulación del tobillo para proyectarme hacia adelante. Entonces vengo acá y voy al frente. Reactivo. Y voy al frente. Rápido, tiempo de contacto corto, y aquí estoy buscando un impulso hacia adelante, haciendo uso de mi fuerza reactiva en el tobillo. Una vez más, y voy al frente. Muy rápido el contacto contra el piso, lo voy a hacer despacio de nuevo, lo que haría es esto, pego en el piso, la otra ya está en el aire, no lo puedo hacer despacio obviamente, pego en el piso, cuando llego acá el talón queda arriba, para no deformarse, y después de un contramovimiento le pego al piso acá, también está rígida esta articulación, y ahí sí me proyecto hacia adelante. Mismo ejercicio lo podría hacer buscando una acción con cambio de dirección. Simplemente llego acá y marco un cambio de dirección para volver allí. Hago reactividad lateral para ir hacia el frente. Estoy acá. Estoy haciendo un ejercicio reactivo sin necesidad de hacer salto pliométrico, pero tiene un elemento reactivo y es pegarle al piso fuerte. Estoy poniendo ejemplos muy sencillos. Ahora, si yo quisiera agregarle inercia o energía cinética a este movimiento lateral, pues yo lo que hago es, o un ejemplo puede ser, no sé, aumentar la distancia para salir hacia allá, o el otro puede ser aumentar la aceleración de mi cuerpo, pero como no tengo energía cinética, o sea, no vengo en caída libre vertical, lo puedo hacer a través de un resorte. Podría llegar a hacer esta bandita, estoy inventando cosas aquí. Estoy acá, entonces le agrego aceleración a mi cuerpo, ya no vertical, sino horizontal, porque la banda me ala y hago el mismo movimiento. Y voy al frente. Lo importante es pegarle fuerte al piso y salgo al frente. Estoy haciendo reactividad lateral para salida con cambio de dirección. Eso es un simple ejemplo de todo lo que nosotros podemos hacer con entrenamiento de tipo reactivo isométrico. ¿Puedo mejorar con trabajo pliométrico? Sí, lo puedo hacer, pero también puedo hacer otro tipo de trabajos, cosas muy sencillas, como hacer el ciclo de zancada con trabajo reactivo, estable, 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 y estoy trabajando estabilidad unipodal en la pierna de apoyo y reactividad en la otra pierna. Si mi perfil fuerza reactividad estuviera hacia la debilidad en la zona de fuerza, hago uso del dead jump. Entonces hago uso de frenar el movimiento y ahí sí salir hacia el otro lado. Lo voy a poner con el mismo ejemplo para que se entienda.
depth jump o con el concepto del depth jump. Estoy soportando el movimiento para que la inercia con la que llego es una carga fuerte en fuerza, soporto el movimiento, elimino la energía elástica almacenada, no hago uso de mi reflejo miotáctico y ahí sí me proyecto hacia adelante. Lateral, igual. Estoy mejorando mis mecanismos de fuerza, depth jump. Elimino acumulación de energía, elimino reactividad, pero le agrego fase de vuelo. Y ahí sí roto y salgo hacia aquí. Lo mismo si tengo un aparatico que me genere resistencia. Exactamente igual. Agarro el aparatico y si hago un salto lateral, estabilizo y después de estabilizar, salgo. Estabilizo y salgo. Aquí estoy haciendo un depth jump para salir a un contramovimiento. Como les decía al principio, el tema de hoy obviamente era hablar de la evaluación del drop jump y va a hablar de la prescripción del entrenamiento o ejercicios, pero en otra charla lo podemos hacer. Entonces, espero que haya sido claro esto que hablamos de la evaluación a través del perfil fuerza-reactividad y poderlo interpretar con la altura del CMJ y 3 saltos a través del drop jump. Profes, ¿están habilitados todos, porfa, para alguna pregunta? Profe, tengo una consulta yo. En un principio mencionó que para hacer el test se debería hacer 4 saltos. Usted hizo 3 para el test. ¿Cómo nos enfocamos ahí? ¿Serían los 3 o serían los 4? Lo ideal serían los 4, lo mencionó. Bien, profe. Lo que pasa es que el que te hablé al principio fue el test del drop con cargas progresivas. Altura 1, altura 2, altura 3, 4 y 5. Ese es para determinar desde qué altura dar la mejor reactividad. Es diferente a este. Este es, después del CMJ, desde esa altura me voy a caer 3 veces. Entendido, profe. Gracias. No, profe, con gusto. Profe, hola, buenas noches desde Manizales, Marcelo Colorado. Profe Marcelo, gusto en saludarlo. Encantado y muchas gracias por tan excelente ponencia. No, Profe, quería preguntarte sobre la relación entre los saltos continuos y el drop jump para tener el índice Q. ¿Cuál tiene más fiabilidad? Lo que pasa es que el de los saltos continuos tiene confiabilidad. Justamente, no sé si el profe estaba ya le puedo mostrar el último artículo que nosotros vamos a publicar, donde determinamos qué variable tiene mejor relación en el sprint de 50 metros de los saltos y justamente los saltos continuos y el promedio del índice de reactividad es la que más tiene confiabilidad. Pero ¿qué pasa, profe? Tiene que tener el deportista ya una buena ejecución técnica, porque si el deportista empieza a saltar y el deportista se va para un lado, se va para el otro, se sale de la zona, entonces el test empieza a perder confiabilidad. Como todo test, depende mucho del protocolo como yo lo aplique, pero tiene confiabilidad, es un test completamente válido los saltos continuos. El drop, porque yo simplemente hago un rebote y salí de ese rebote, pero yo puedo hacer los saltos continuos sin ningún problema. Y me da el resultado de altura de rebote y me da el resultado del índice de reactividad y lo analizo igual a este, profe. ¿Dónde quedó la altura? Es una excelente pregunta. ¿Dónde quedó la altura de los saltos continuos y dónde quedó la altura del índice Q y la adapto al cuadrante? Sí, yo he tratado de evaluar los dos y la diferencia entre los dos pues, no da igual. Da una margen de diferencia. Bueno, profe, con relación a eso, pues tenía esa duda pues con la evaluación y con tengo la plataforma WinLab, pues, yo trato de trabajarlos pues ahí. Sí. Profe, el tema del índice elástico,
con relación al índice de fuerza reactiva, Sí, ¿cómo nos puede interpretar los dos en el momento, sabiendo que con índice elástico estamos tratando de comparar el squat jump con el contramovimiento sí. y la diferencia entre, que no haya una mayor diferencia entre el 10 y el 15%, eso nos lo marca y qué me da con relación al índice de fuerza reactiva. Sí. Es más a nivel tendinoso, pues, del stiffness y a nivel Sí. de la articulación de cardio. Lo que pasa, profe, es que por el CMJ y el squat jump son dos test que son muy fáciles de hacer, pero a la vez con mucho error técnico. Me explico. Un buen squat jump, el deportista, manos a la cintura, flexiono, 45-90, depende de la movilidad, 1, 2, 3, 4, 5 y salgo directamente a concéntrico, pero hay deportistas que de esta posición me hacen un contramovimiento para volver a salir. Entonces, a lo que yo quería llamar como concéntrico, se volvió excéntrico rápido porque yo tengo acá un contramovimiento que me va a afectar el resultado. Entonces, ese es el primer parámetro. Y en el CMJ para que sea reactivo, el deportista tiene que frenar muy rápido, o sea, bajar y salir inmediatamente. Y ellos no lo hacen así. Los deportistas llegan y hacen un CMJ y se meten mucho para salir hacia arriba. Y ese contramovimiento, se lo mostraba ahorita en la plataforma de fuerza, tiene un impulso mecánico altísimo, o sea que termino haciendo mucha fuerza muscular. Entonces, yo sí puedo aplicar el índice elástico como lo plantea Carmelo Bosco y lo tenemos nosotros en el sensor de salto, pero si hago un squat jump bien, que lo podría determinar si el deportista parte de una posición estática, 1, 2, 3, 4, 5 y salto, porque no, ya ahí no puede bajar más. Y después, tratar de que haga el CMJ rápido en el contramovimiento. Ahí yo puedo pararme en el índice elástico y ver que si la diferencia entre el squat jump y el CMJ está entre el 10 y el 15%, tiene un índice de elasticidad adecuado, pero si está por debajo del 10, tiene deficiencia en su capacidad de frenado, y si está por encima del 15, tiene deficiencia en su capacidad de impulso. Total, sí, señor. Muchas gracias. No, profe, con gusto. Buenas noches, profe. Samuel acá. Profe Samuel. Uma pergunta muito simples, pero eu quedei uma dúvida. Em seu exemplo prático que fez o salto a hora, Sí, señor. vocês usam o que chamamos acá em Brasil de anilha. Não sei como é o nome em espanhol. Eu creio que é lavadora. ¿Cómo es, profe? Acá em Brasil, o nome desse equipo é anilha, que está em lo suelo negro, redondo. Sí, sí. Que vocês usou como exemplo prático em no último exercício. Sí. Para gerar a reatividade. Minha pergunta é, por que vocês usam essa anilha? É porque a altura gera um rebote e assim uma reatividade? Por que usa e não direto em lo solo? Faz lo salto lateral em lo solo e vocês usam a anilha em lo solo. Cuando me está hablando de eso, profe, me está hablando de estas. No, abajo negro. De los discos. Sí, habla de los discos, Carlos. Sí. Ok, perfecto, profe. Profe Samuel, ahí nos estamos entendiendo un poquito en el perdón que en Brasil he estado poquitos días, pero le cojo lo que me está diciendo, profe, porque los discos lo que me van a permitir es que haya una pequeña fase de vuelo. Yo lo puedo hacer desde el piso, yo puedo pegarle al piso acá, pero la fase de vuelo, mi centro de masa, está en la misma posición. Entonces, yo ya estoy haciendo es una aceleración segmentaria nomás. Estoy dando al piso fuerte con mi pierna nomás. Pero si yo pongo estos discos que suman alrededor de 20 centímetros los dos juntos, yo ya me estoy dejando caer a una sola pierna
desde 20 centímetros. Y vuelvo a la posición. Para eso lo utilizo como mecanismo de que haya una leve fase de vuelo, y esa leve fase de vuelo me permite que haya funcionalidad en los movimientos. Pero si yo quiero hacer un cambio de dirección lateral, es más fácil que yo haga desde aquí una fase de vuelo a que yo me deje caer desde un banco y caiga lateral para salir hacia otro lado. Para eso lo utilizamos básicamente. Ok, gracias. No, profe, con gusto. Profe, buenas noches. Dice, ¿cómo va todo? Todo excelente, profe. Una pregunta con relación al análisis de la gráfica en la fatiga neuromuscular. Sí. Ya he venido analizando ya el tema de la fatiga neuromuscular con relación a los saltos continuos. Sí. ¿Usted tiene en cuenta una fatiga neuromuscular, la variación del día o el promedio durante toda la semana de la altura del salto del índice Q? Porque a veces me sale en la gráfica unas variaciones mínimas, un promedio mínimo de RSI, pero con relación a toda la semana hay una disminución significativa. Entonces, ¿cómo interpreta la fatiga neuromuscular con relación a él? Esa es una muy buena pregunta. Dice, en el momento, sobre todo con los saltos continuos, como lo decía el profesor Marcelo, ahora varía, sobre todo con los saltos continuos. Usted no puede estar haciendo drops siempre. Entonces, lo que miro es el comportamiento en el momento. ¿Cuánto fue capaz? En los saltos continuos es una combinación entre un CBJ y rebotes. Me despego lo más alto que puedo y trato de mantenerme durante 10 segundos lo que más pueda desde esa primera altura en la que yo me elevé. Entonces, si el deportista en ese momento se despegó, no sé, en el primer salto 30 centímetros y desde ahí ya empezó a costar y al final cae la fuerza reactiva, es un indicador de que está fatigado en ese momento. No hay necesidad de que le haga seguimiento a ese Q ni a esa altura promedio allí. Ah, ok, profe, porque a veces los primeros días de la semana me sale alturas muy altas, Q también demasiados altos, pero una variación también alta, o sea, hay una variación de los datos en relación a los datos continuos, pero algunos días me sale alturas bajas y Q bajo, pero la variación se mantiene mínima. Claro, es por eso ese lo puedo utilizar, pero para ir a un dato más preciso, si usted quiere determinar eso, ahí tendría que hacer un test como el drop. Pero para el control de fatiga, simplemente fíjese en el comportamiento del día. Ok, profe, muchas gracias. Listo, dice no, con gusto. Bueno, yo no sé si tenemos más preguntas. Carlos, aquí hay una pregunta de Oscar Javier. Creo que Sí, señor. Profe Carlos, un placer saludarlo. Espero que encuentre muy bien. Por medio del Sí. dispositivo Wheeler Jump, ¿puedo realizar un drop jump? ¿En cuál Sí, aplicativo? claro. ¿En cuál aplicativo? En el test de salto pliométrico. Hay dos test para valorar. El test de la altura de la valla y el test del salto pliométrico o la altura del banco pliométrico. Ahí hago los drop jumps. Profe Carlos, muy buenas noches. Juan Manuel Profe Hurtado. Juan, gusto en saludarlo. ¿Cómo va todo? Muy bien, profe. Profe, ¿cómo puedo yo determinar el número de repeticiones que debo hacer con los deportistas? ¿Con el salto, con qué? ¿Con pliometría? Con pliometría, sí, profe. Bueno, pues esa es una muy buena pregunta. Si yo utilizo la pliometría como método, o sea, original, salté, tengo la altura de, perdón, hice el test incremental para saber cuál es la mejor altura, o hice el test de saltos continuos para saber cuál es la mejor altura, y yo le pongo vallas para salto vertical, o le pongo bancos para salto vertical, la carga mecánica del drop jump o de los multisaltos entre vallas, cada contacto contra el piso es alrededor de 4.5 o 5 veces el peso corporal. Eso, aunque no se percibe neuromuscularmente como una fatiga alta, eso va creando una fatiga residual. Por ende, el volumen del entrenamiento tiene que ser bajo. La recomendación con un entrenamiento pliométrico de alta intensidad, que es con vallas,
es no ir a pasar de 90 saltos en la semana. O sea, yo puedo hacer un entrenamiento de 6 series, de 5 saltos para 30 en volumen. Otro día, dejando descansar 2 días, vuelvo a repetir 5 de 6 o 6 de 5 y puedo repetir otra sesión si estoy utilizando la altura individual para entrenamiento pliométrico en vallas. No hacer un volumen muy alto ni hacerlo todos los días. Ahora, si yo hago trabajos reactivos con este tipo de movimientos que estamos haciendo acá, que son mucho más funcionales, pero también hay una gran carga, lo que yo empiezo a cuantificar es el número de ejercicios y la intensidad de esos ejercicios. Entonces yo empiezo a crear la propia progresión. Obviamente, si yo jamás he entrenado con un atleta este tipo de entrenamientos, hoy cojo 3, 4 entrenamientos y hago unas 2 series de 5 movimientos por derecha, 5 movimientos por izquierda, al frente, y hago unos 4 ejercicios en volumen que me están dando unos 80 contactos contra el piso o 100, pero no tan intensos como el pliométrico, y eso lo registro porque en el próximo entrenamiento obviamente dejo descansar ese componente articular que estrese con estos saltos, y el miércoles, si entrené el lunes, y el miércoles le pongo un ejercicio más o aumento el volumen de los mismos 4 que ya hice para ir incrementando la carga. Esa sería una forma de ir haciendo una progresión desde este tipo de entrenamiento, pero ya lo pliométrico puro, el volumen sí no debe ser tan alto. Hay volúmenes de entrenamiento de 300, 400, 500 saltos en la semana, que bueno, lo puede soportar un atleta, lo puede soportar un saltador en alto, un pasador de vallas, porque ese es el día a día de él. Pero un deportista, por ejemplo, deportes de conjunto, volúmenes tan altos, pueden empezar también a generar problemas. Gracias, profe. Listo, profe, no, con gusto. Profe, buenas noches, ¿cómo vamos? Cecita, ¿cómo va todo? ¿Todo bien o qué? Excelente. Profe, no, yo tenía una duda frente al contexto del cuadrante que usted mostró. Sí. Yo que trabajo pues con algunos también deportistas de running de, no sé, 5.000, 10.000. Sí. Tiendo a que me mejore un poco más esa reactividad que la altura, o pues lógicamente o se entiende más sobre un contexto, porque pues voy a querer, por ejemplo, un atleta de velocidad que me aumente también la altura, pero también el RSI, ¿no? Exactamente. Y mi pregunta es, también va frente anclada con lo otro, es el volumen de la saltabilidad. Ese término que siempre se me confunde cuando dicen intensivo y extensivo, ¿no? Frente al trabajo pliométrico. ¿A qué refiere como ello? Y si frente al RSI debes tender a mejorar con los atletas de running más el índice de fuerza reactiva para que pues, los apoyos del pie sean menos y que la marca lógicamente mejore. Esa es una muy buena pregunta, y ahí se me dio la respuesta, y tiene que ver con la especificidad del deporte. Obviamente, yo no necesito con un atleta de este tipo un impulso mecánico como el que va a necesitar un corredor de 100 metros o un corredor en vallas, cuando tengo que impulsarme para pasar la valla o soportar la entrada después de pasar la valla, o un jugador de fútbol, un jugador de rugby que tienen acciones de sprint muy altas. Cuando yo estoy con este tipo de deportistas, con que yo mejore el stiffness muscular y tendinoso, sobre todo articulación del tobillo, articulación de la cadera, un aspecto que no hablamos ahora que es fundamental en el entrenamiento de fuerza reactiva, y es la rigidez lumbopélvica. Si yo no tengo estabilidad en los ejercicios de fuerza a nivel lumbopélvico, la fuerza con la que yo pegue se disipa, no se proyecta bien. Entonces, esos 3 componentes, ¿cómo lo puedo hacer? Lo puedo hacer con ejercicios como este tipo, reactivos, sencillitos, en la escalerita, buscando reactividad, isométricos ante una barra fija, haciendo contracciones isométricas, cambiando de pierna, todo ese tipo de trabajo isométrico que no tiene tanta intensidad en términos de impulso, me van a servir para mejorar esa rigidez, esos stiffness en la fascia plantar y en el tendón de Aquiles, para que ese deportista tenga eficiencia en la carrera. Y en cuanto al intensivo o el extensivo, pues estamos hablando de volumen e intensidad. Voy a utilizar máxima intensidad en cuanto al entrenamiento pliométrico, pues yo voy a un volumen más bajo, pero si yo tengo intensidad más baja, pues yo puedo tener un volumen más alto de entrenamiento
es aplicable a cualquier otra metodología de entrenamiento. Lo que pasa es que con la saltabilidad es complejo porque, como lo decía al principio, si yo no le presto atención a los tiempos de contacto, a la calidad del gesto como lo realizan, yo termino haciendo entrenamiento de saltabilidad, acumulando mucha fatiga, porque termino haciendo mucho impulso muscular en vez de trabajo reactivo. Listo, profe, muchas gracias. Sí, y al final, como esa era una conclusión que daba Capa en la capacitación, de que el tendón también se iba acomodando frente al estímulo balístico explosivo que usted le vaya dando frente a la acción de competencia, o como usted decía, o si se demora mucho más tiempo, entre comillas así, para generar el efecto, eso es lo que iba a generar en el campo también. Iba, profe, mucho, exactamente, muchas gracias por todo. Exacto. Listo, no, con gusto. Bueno, no sé si tenemos más preguntas. Profe, Carlos, yo. Sí, señor, claro. Buenas noches, yo desde Quito, Ecuador, le saludo. Profe, nada, agradeciéndole por este webinar del día de hoy que nos ha aclarado bastantes dudas y poder perfeccionar sobre todo en nuestros deportistas el trabajo un poquito más específico y claro con todo esto. Y nada, una consulta nada más, si usted tiene pensado dar algún otro tipo de curso de manera más específica en relación a todo esto, que nos quedaría bastante bien. Nada más eso y agradecerle por todo. No, primero, muchas gracias antes por la participación. Esto lo vamos retroalimentando todos en el día a día. Cada quien, siempre lo digo, cada quien arma su propia verdad a través de teoría y práctica, pero lo importante es compartir. Y lo otro, sí, porque nosotros estamos dando una serie de webinars gratuitos, pero también vamos a abrir en el portal una plataforma web educativa que va a estar alrededor de $5, algo así, no tengo todavía el precio, la mensualidad, donde hay un webinar gratuito y hay 4 artículos de actualización semanal. Hay un artículo semanal. Entonces, se puede hacer a través de esa vía o también por los webinars gratuitos que vamos haciendo. Gracias, profe. No, profe, con gusto. Carlos, Sí, señor. Juan Carlos Palacio Pérez Sí. pregunta, ¿los participantes tendremos acceso a la grabación de la reunión? Claro que sí. Voy a parar la cámara que no se ponga larga. Y ahorita la paro que de pronto la cierro. Y la voy a subir al canal de YouTube para que la puedan ver. Ya no hay más por el momento. Listo. Profes, les agradezco muchísimo. Al final, aquí son las 11:04, ya son las 10:04. No sé a qué hora es en México, no sé qué hora es en Brasil. 9:04. Perfecto. Muchísimas gracias por la participación. Voy a grabar esto y lo voy a parar, grabo, mañana lo subiré para que ustedes lo puedan volver a ver paso a paso y obviamente lo que necesiten con el mayor de los gustos, como siempre, un mensajito o algo lo vamos solucionando. Entonces, profe, buenas noches. Ever Gómez aquí de Bogotá. Profe, claro que sí, profe, ¿cómo va todo? Estudiante suyo, además. Sí, Profe, hace 15 días, perdón, no me pude conectar. ¿Qué posibilidades hay de tener acceso a esa capacitación? Y por favor. Sí, señor. En el canal de YouTube, Wheeler Sports Tech. Wheeler, el loguito está azul. Usted se mete ahí, se inscribe pues en el grupo. No me acuerdo cómo está el nombre. Se inscribe en el grupo y si quiere o si no, simplemente ahí puede entrar y puede empezar a ver los videos. Es el último video que está. Gracias, profe, muy amable. No, profe, no. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, creo que ahora sí quedamos bien. Bueno, profes, feliz noche para todos y espero que el tema haya sido obviamente de interés para todos ustedes y que hayamos solucionado dudas. Un abrazo para todos y feliz noche.